¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 9, que significa todo aquel que es nacido de Dios, ¿no practica el pecado? Todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa. La Biblia enseña que, mientras vivamos en la carne, siempre lucharemos con el pecado. Romanos capítulo 7 versículos 14 al 24, Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Esto se aplica tanto a los incrédulos como a los creyentes. La diferencia es que en la salvación los creyentes reciben el Espíritu Santo y se convierten en nuevas criaturas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Por eso, ya no son esclavos del pecado. Romanos capítulo 6 versículos 6 y 7. El Espíritu Santo empodera a los creyentes a vivir para la justicia. Mientras que la perfección sin pecado es inalcanzable en esta vida, Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 nos dice que todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Todas las personas heredan la naturaleza pecaminosa de Adán, y no importa cuánto nos esforcemos por no hacerlo, seguiremos pecando. El pecado se describe en la Biblia como transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, y rebelión contra Dios. Deuteronomio capítulo 9 versículo 7. Josué capítulo 1 versículo 18. Por medio de Adán, el pecado entró en el mundo, y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5 versículo 12. Siendo impotentes contra el pecado por nuestra cuenta, necesitábamos una forma de conquistar el pecado y la muerte. Afortunadamente, Jesucristo logró esto cuando murió en la cruz y resucitó. Todos los que confían en Él para la salvación reciben el perdón de sus pecados. Hechos capítulo 13 versículo 38. Sin embargo, en un nivel práctico, el pecado será una realidad de vida hasta que alcancemos el cielo. Isaías 35 versículos 8 y 9, Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, Apocalipsis capítulo 21 versículo 27. Entonces, ¿cómo puede la Biblia decir que todo aquel que es nacido de Dios no peca? Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo pecado es del diablo, no de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículos 4 al 10 condena enérgicamente el pecado y advierte a los creyentes que ni la salvación ni la gracia son excusas para pecar. Juan había advertido previamente a los creyentes que cualquiera que afirme no tener pecado miente. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Por lo tanto, Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 no puede significar que cualquiera que nazca de Dios estará perfectamente sin pecado. Quiere decir que quien nace de Dios ya no seguirá pecando deliberada o habitualmente. Los nacidos de nuevo desearán vivir para Dios, no para la carne. La Nueva Versión Internacional traduce Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 de esta manera. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. La Amplified Bible, Biblia amplificada, también destaca este significado. Nadie que es nacido de Dios, deliberadamente, a sabiendas y habitualmente, practica el pecado. Los creyentes tienen una actitud diferente hacia el pecado que los incrédulos. Aquellos que han venido a Cristo para salvación se han arrepentido, dándose cuenta de la naturaleza dolorosa de su pecado y reconociendo que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Los creyentes tienen un nuevo deseo por las cosas buenas y justas de Dios. Quien es nacido de Dios no desea vivir en pecado. Ceder al pecado ya no es normal para el Hijo de Dios, y el resto de Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, la Biblia de las Américas, da la razón. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Un cristiano genuino tiene la simiente de Dios y no pecará deliberadamente, a sabiendas y habitualmente. Simplemente no está en su ADN espiritual. Los creyentes tienen el poder de vencer la tentación debido al Espíritu Santo que vive dentro de ellos. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Los hijos de Dios que crecen hacia la madurez reflejarán cada vez más a Dios y su carácter a medida que Él los santifique. Si una persona dice ser cristiana, pero vive en rebelión contra la palabra de Dios, siguiendo un estilo de vida de pecado voluntario, esa persona muestra que no es salva.
Los creyentes nacen de Dios y se han convertido en nuevas criaturas en el momento de la salvación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Ya no son esclavos del pecado, los creyentes son continuamente transformados a la imagen de Cristo. Sí, el pecado todavía afecta a los creyentes, pero cualquiera que es nacido de Dios no peca en el sentido de que no peca a sabiendas, deliberada o habitualmente. Viven para las cosas de Dios, y por la gracia de Dios, su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.